Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 4 de la temporada. Excelente programación con 9 competencias a disputarse en la tarde de hoy aquí en el Hipódromo de Asunción. 6 locales y 3 competencias internacionales. Sobresalen los clásicos 15 de agosto y clásico Fundación de Asunción, que se van a disputar en cuarto y sexto turno respectivamente. La primera carrera de la jornada es una prueba reservada para yeguas de la novena categoría C, distancia 1100 metros. Las competidoras van a comenzar a salir ya a la pista principal para realizar el paseo preliminar. En esta primera carrera arranca la apuesta P4, que tiene un costo de 10.000 guaraníes y cuenta con un incremento de pozo de 1.000.000 de guaraníes. Están saliendo ya los competidores de la primera carrera. Corren las 9 inscriptas. Competencia sobre 1100 metros. Allí vemos a la número 5, Ráfaga, con la conducción de Marco Rivas. La número 3, Ranchera, Ariel Sanabria, 57 kilos. La número 9 es Fatmagul, con la conducción de Leonardo Jiménez, 57 kilos. La número 6 es Win Felicity, con la conducción de Juan Figueredo, 57 kilos. La número 2, Ligerona, Juan Ramírez, 57 kilos. La número 4 es Shekamba, Carlos Romero, 54 kilos y medio. La número 8, Nairobi, José Romero, 57 kilos.
La número 1, Yacipora, Oscar Galloso, 57 kilos. Y la número 7, Asterberg, con la conducción de Víctor Carruega, 55 kilos y medio. Les recordamos que en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, pozo inicial de 1 millón de guaraníes. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 1 millón de guaraníes el pozo inicial. En 5 minutos finalizan las apuestas.
Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. Finalizan las apuestas.
Se van colocando ya las participantes de esta primera carrera. Distancia 1100 metros. El favoritismo repartido entre la número 3 Ranchera, la número 9 Fatmagul y la número 7 Asterberg. Campana de largada. Está todo listo. Y largaron. Sale a enseñar el camino la participante número 1, Yacir Porán. Le toma pequeña ventaja la número 4, Shekambab. Tercero se desempeña la número 2, Ligerona. Cuarta mejorando, lo viene haciendo la número 3, Ranchera. En la quinta ubicación se desempeña la número 7, Asterbeck. Más abierto lo hace la número 8, Nairobi. En la sexta ubicación la número 9, Fatmagul. Los competidores están enfrentando el codo. Asume el comando del lote la número 3, Ranchera. Pequeña ventaja sobre la número 7, Asterbeck, que le presenta lucha a la puntera. Entre ambas se queda la número 4, Shekambab. En la cuarta ubicación, mejorando rápidamente, lo hace la número 9, Fatmagul. Quinta se desempeña la competidora número 1, Yacir Porán. Más abierto lo hace la número 5, Ráfaga del Fondo. Gana terreno número 6, Win Felicity. Las competidoras de la primera carrera están en la recta final. La número 7, Asterbeck, intenta la disparada. Corre con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 3, Ranchera. Gana terreno por dentro de la número 1, Yacir Porán. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. La número 7, Asterbeck. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la participante número 1, Yacir Porán. Tercera se desempeña la competidora número 9, Fatmagul. Abierta en larga, atropellada, lo hace la número 6, Win Felicity. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. La número 7, Asterbeck. Cuerpo de ventaja ahora sobre la número 9, Fatmagul, que hiciste por dentro. Gana terreno por fuera la número 6, Win Felicity. Pocos metros para el disco. La número 7, Asterbeck. Cuerpo de ventaja sobre la número 6, Win Felicity. Y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la primera carrera: primera la número 7, Asterberg; segunda la número 6, Win Felicity; tercera la número 9, Fatmagul; cuarta la número 3, Ranchera; quinta la número 5, Ráfaga; sexta la número 1, Yacipona. Tiempo empleado por la ganadora: 1 minuto 9 segundos 12 centésimas, ganada por 1 cuerpo y medio. El segundo al tercero, 3 cuartos de cuerpo. Dividendos de por ganador vacante. La llave directa, 76, 269.500 guaraníes. La trifecta, 769, 159.600 guaraníes. El primer pase de la apuesta P4 lo acertaron 54 boletos, su valor 73.700 guaraníes. En los monitores se va a mostrar el desarrollo de la primera carrera.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la apuesta triplo con un valor de 10.000 guaraníes. Competencia reservada para caballos de novena categoría B, distancia 1100 metros.
Comenzarán a salir los competidores de la segunda carrera a la pista principal. Allí vemos al número 4, Don Mengano, con la conducción de Juan Figueredo, con 56 kilos. El número 3, Don Papi Carlos Vera, 54 kilos. El número 2 es Galileano Víctor Carruega, 56 kilos. El 9, Royal Tiger Leonardo Jiménez, 51 kilos. El 8, Tronador José Romero, 54 kilos. El número 5 es Fulminante Carlos Romero, 54 kilos y medio. El número 7, Deportivo Juan Ramírez, 53 kilos. El 10, Merlin Oscar Galloso, 56 kilos. Y el número 6, El Sur, con la conducción de Ariel Sanabria, 56 kilos. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público, en esta segunda carrera está en juego el triplo B, tiene un costo de 10.000 guaraníes. En 4 minutos finalizan las apuestas.
Se cierran las ventanillas, finalizan las apuestas. Se coloca el 10. Merlin y va quedando todo listo para la largada de la segunda carrera. Largaron. Sale enseñar el camino al participante número 2, Galiliano, pequeña ventaja sobre el número 3, Don Papi, que representa lucha. Gana terreno por fuera el número 9, Royal Tiger. En la cuarta ubicación se desempeña el 5, Fulminante. Más atrás el 4, Don Mengano. En la sexta ubicación el 7, Deportivo. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 900 metros. Hay lucha en el delantero el 2, Galiliano, pequeña ventaja sobre el 3, Don Papi. Abierto, gana terreno el participante número 9, Royal Tiger. En la cuarta ubicación se desempeña el 5, Fulminante. Más atrás viene accionando el competidor número 7, Deportivo. Los competidores están en los últimos 600 metros. Asume el comando del lote número 9, Royal Tiger. Pequeña ventaja ahora sobre el 3, Don Papi. Tercero se desempeña el número 2, Galiliano. Cuarto mejorando lo hace el número 5, Fulminante. Más abierto el 7, Deportivo. Del fondo en larga atropellada el 8, Tronador. Y está en la recta final. Últimos 450 metros finales. El número 9, Royal Tiger, intenta la disparada. Corre con medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3, Don Papi. Tercero se desempeña el competidor número 2, Galiliano. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha en la delantera el número 9, Royal Tiger. Pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Galiliano. Abierto en larga atropellada lo hace el número 7, Deportivo. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. Hay lucha en la delantera el número 7, Deportivo. Pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Don Mengano, que hiciste por fuera. Tercero se desempeña el 2, Galiliano. Últimos 50 metros finales. Por fuera el número 7, Deportivo, con el triunfo asegurado. Cuerpo de media ventaja sobre el número 4, tercero el 2. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número 7 Deportivo, segundo el 4 Tom Mengano, tercero el 2 Galiliano, cuarto el 9 Royal Tiger, quinto el 8 Tornador, sexto el 3 Don Papi. Tiempo empleado por el ganador, minutos 9 segundos, 7 centésimos, ganada por un cuerpo y medio. El segundo al tercero, un cuerpo y medio. Los dividendos, el por vacante, la llave directa 7-4, 420.000 guaraníes. La trifecta 7-4, 273.600 guaraníes. El duplo 7-7 con 3 aciertos, 228.700 guaraníes. El segundo pase de la apuesta PIC 4. Acertaron 23 boletos. El valor del enganche 268.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera.
canje en todas las carreras. Ya no habrá apuesta triplo en ninguna de las competencias. Reiteramos esta importante información. No habrá ninguna apuesta triplo en lo que resta de la jornada. Sí habrá triple con canje. En esta tercera carrera arranca la apuesta triple C con un valor de 10.000 guaraníes. Tenemos la señal en vivo e indirecto desde el hipódromo de Saratoga. En el simulcasting ingresa como tercera carrera de nuestro programa oficial la competencia proveniente desde el hipódromo de Saratoga en los Estados Unidos. 7 competidores inscriptos, corren todos, prueba sobre 1.800 metros, un allowance de $64.000. Donde se muestra como favorito el competidor número 2, Unrelenting Force, seguido muy de cerca por el 7, Cold Hard Cash. Tercer jugado se encuentra el 5, 6%, y el número 6, Too Early. Restan 17 minutos allí en el hipódromo de Saratoga. Aquí arranca la triple C, 10.000 guaraníes, y es con canje. Le recordamos al público apostador, restan 15 minutos para que finalicen las apuestas de la competencia internacional provenientes del hipódromo de Saratoga. 1.800 metros la distancia, pista de arena.
Volvemos a recordarle al público que en esta tercera carrera está en juego la Triple C con canje. 10.000 guaraníes es el costo. Restan 10 minutos para que finalicen las apuestas. Competencia sobre 1.800 metros, pista de arena en el hipódromo de Saratoga.
Restan 4 minutos nada más para que finalicen las apuestas en el hipódromo de Saratoga. En esta tercera carrera está en juego la triple con canje. 10.000 guaraníes el costo. Atención al público. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
comienzan a colocarse en el hipódromo de Saratoga. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas, finalizan las apuestas. Se coloca el número 6, Too Early, con la monta de José Lescano. Lo propio hará uno de los favoritos, el 7, Cole Harkash, con José Ortiz. Largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 4, le toma pequeña ventaja al número 2. Tercero se desempeña por fuera el número 7, cuarto viene accionando el 6, en la quinta ubicación lo hace el competidor número 3, más atrás el 5, cierra marcha el 1. Los competidores volcaron el primer codo, asume el comando del lote el 2, Unrelenting Force, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4. En la tercera ubicación expectante se desempeña el número 3, cuarto mejorando por fuera lo hace el 7. En la quinta ubicación viene accionando el competidor número 6, más atrás el 5, sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 1. Los competidores contaron los menos 400 metros en 23 segundos, 7 centésimos sin variantes. Con el número 2, Unrelenting Force, cuerpo de ventaja sobre el participante número 4. En la tercera ubicación viene accionando el número 3. Cuarto se desempeña por el lado exterior de la pista el competidor número 7. En la quinta ubicación viene accionando el 5. Sexto se desempeña el participante número 6. Más atrás viene accionando el 1. Los competidores contaron los primeros 800 metros en 46 segundos, 71 centésimos. Con el número 2, Unrelenting Force, cuerpo de ventaja sobre el número 4, High Commander, que insiste por fuera. En la tercera ubicación, mejorando rápidamente, lo hace el número 7. Cuarto expectante por dentro, lo hace el número 3. En la quinta ubicación, mejora el número 5. Más atrás se desempeña el 1. Cierra la marcha varios cuerpos, ahora el 6. Los competidores están en mitad del último codo y luchan en la delantera por dentro, el 2 a su costado exterior, número 4. Más abierto, gana terreno el número 7. En la cuarta ubicación se desempeña el número 5. Del fondo gana terreno el 1 y están en la recta final. El número 2, pequeña ventaja sobre el número 4, gana terreno rápidamente por el oeste de la pista. El número 7 descuentan ya los últimos 400 metros finales. El número 4, pequeña ventaja sobre el número 7, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 5. Descuentan ya los últimos 150 metros finales. El número 4, rigor relativo, estira cuerpo de ventaja sobre el número 7, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el 5. Últimos 50 metros finales. Por dentro el número 4, por fuera el 7, pocos metros para el disco. El 4, medio cuerpo de ventaja sobre el 7, tercero 5 y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 4, High Command. Segundo el 7, Cool Hard Cash. Tercero el número 5, 6%. Cuarto el 2, Unrelenting Force. Tiempo empleado por el ganador, minutos 51 segundos 44 centésimos. Ganada por medio cuerpo del segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Los dividendos, el Sport a ganador vacante, la llave directa 4-7, la trifecta 4-7-5, la triple que comenzaba y el tercer pase de la apuesta P4. Todos los pozos han quedado vacante. En instantes, el desarrollo de la tercera carrera. Atención al público. En esta cuarta carrera va a arrancar un nuevo PIC 4 con un valor de 10.000 guaraníes y tiene como pozo inicial 2 millones de guaraníes. Reiteramos esta importante información. Arranca en esta cuarta carrera un nuevo PIC 4, 10.000 guaraníes el costo, pozo inicial de arranque 2 millones de guaraníes. Reiteramos, arranca un nuevo PIC 4 en esta cuarta carrera, 10.000 guaraníes el costo, 2 millones de guaraníes como pozo inicial.
Comienzan a salir los competidores del clásico 15 de agosto a la pista principal. Les recordamos que en esta cuarta carrera arranca un nuevo pick 4 que tiene un valor de 10.000 guaraníes y ya cuenta con un pozo inicial de 2 millones de guaraníes. En pantalla es el número 2, Fly and Tile, Víctor Carruega, 60 kilos. El 3, Rocky Road, Juan Figueredo, 60 kilos. El número 4, Urastar, Marco Rivas, 60 kilos. El número 6, Garoto Boy, Luis Franco, 60 kilos. El número 5, Las Violín, Juan Ramírez, 60 kilos. El 1, Farauda Serra, Leonardo Jiménez, 60 kilos. El 7, Rapauque, José Romero, 60 kilos.
Le recordamos al público que en esta cuarta carrera arranca un nuevo pick 4, 10.000 el costo, pozo inicial de 2 millones de guaraníes y el pozo ya está alcanzando los 5 millones de guaraníes. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. El pick 4 que arranca en esta cuarta carrera, cuyo pozo ya supera los 5 millones de guaraníes.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 4 que arranca en esta cuarta carrera tiene un valor de 10.000 guaraníes y el pozo ya supera los 5 millones de guaraníes. Se cierran las ventanillas. Finalizan las apuestas. Se están colocando ya los participantes de una de las pruebas centrales de la jornada, el clásico 15 de agosto. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron el clásico 15 de agosto. Sale decididamente a enseñar el camino el 1 Farada Serra. Se toma pequeña ventaja el número 7 Rabauque, que le presenta lucha al puntero. En la tercera ubicación se desempeña tres cuerpos el número 4 Urastar. Cuarto viene accionando el número 3 Rocky Rod. En la quinta ubicación se desempeña ganando terreno número 5 Last Violin. Más atrás el 6 Garoto Boy. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. Por dentro número 1 Farada Serra. A su costado exterior el número 7 Rabauque. En la tercera ubicación a 4 cuerpos y medio se desempeña el número 4 Urastar. Cuarto viene accionando el 5 Last Violin. En la quinta ubicación gana terreno rápidamente por fuera el número 2 Fly and Tile. Más atrás el 6 Garoto Boy. Cierra la marcha el número 3 Rocky Rod. Y los competidores del clásico 15 de agosto se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Hay lucha en la delantera número 7 Rabauque. Pequeña ventaja sobre el número 1 Farada Serra. Abierto se desempeña el número 2 Fly and Tile. Descuente ya los últimos 300 metros finales el número 7 Rabauque. Pequeña ventaja sobre el 1 Farada Serra, que existe por fuera. En la tercera ubicación gana terreno rápidamente el 2 Fly and Tile. Descuente ya los últimos 250 metros finales. Asume comando el lote número 2 Fly and Tile. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja ahora sobre participante número 5 Last Violin. Tercero se desempeña el número 7 Rabauque. Últimos 50 metros finales el 2 Fly and Tile con el triunfo asegurado. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 7, tercero 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 2, Fly and Tail. Segundo el 7, Rabauke. Tercero el 5, Last Violin. Cuarto el 3, Rocky Road. Quinto el 1, Farada Serra. Sexto el 6, Garoto Boy. Tiempo empleado por el ganador, minuto 13 segundos 25 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. 3/4 de cuerpo. Los dividendos es por vacante. La llave directa 2-7. 483.000 guaraníes. La trifecta 275. Vacante. El duplo 4-2, 546.000 guaraníes. El primer pase de la apuesta PIC 4 lo acertaron 45 boletos. El valor del enganche es de 125.100 guaraníes. En pantallas, el desarrollo de la cuarta carrera.
Le informamos al público que la quinta competencia de nuestro programa oficial es la 10ª carrera del hipódromo de Gulfstream Park, con 8 ejemplares inscriptos, 1200 metros la distancia, pista de arena. Favoritos el 3, Mom Pistol, enemigo en las apuestas el 6, Sundown Kit. Restan 15 minutos para que finalicen las apuestas. El segundo pase de la apuesta PIC 4 tiene un valor de 125.000 guaraníes y el pozo ya superó los 5 millones de guaraníes.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple E con un valor de 10.000 guaraníes. El segundo pase de la apuesta P4 tiene un valor de 125.000 guaraníes y juega por un pozo que ya supera los 5.500.000 guaraníes.
5 minutos y se cierran las ventanillas. Están saliendo a la pista principal del hipódromo de Gulfstream Park los competidores de nuestra quinta carrera.
Se van colocando ya los participantes en el hipódromo de Gulfstream Park, que corresponde a nuestra quinta carrera del programa oficial. Favoritos el 3 y el 6. Se coloca el 8. Y largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 3. Le toma pequeña ventaja al competidor número 6 en la tercera ubicación. Por dentro gana terreno rápidamente el 1 en la cuarta ubicación, el 2. Mientras se desempeña el 8 en la sexta ubicación, lo hace el 7. Luego el 4 cierra la marcha el 5. Los competidores descontaron los primeros 300 metros de la prueba con el número 3 enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 1 en la tercera ubicación. Mejora rápidamente por fuera el 8. Quedando en la cuarta ubicación a medio cuerpo de este el 6. Quinto viene accionando el participante número 5. Los competidores se están enfrentando el codo. El número 3, Moon Pistol. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 8 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 1. Viene ganando terreno del fondo el participante número 5. Quedando en la cuarta ubicación el competidor número 6. Los participantes en los últimos 600 metros. El número 3, medio cuerpo de ventaja sobre el 8. Gana terreno el 5. Y están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 3, Moon Pistol, intenta la disparada. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 5 que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 8, gana terreno al fondo número 6, descuenta ya los últimos 150 metros finales, el número 3, pequeña ventaja ahora sobre el número 5, gana terreno por fuera el 6, últimos 50 metros finales, va a haber lucha delantera, por dentro el 3 por fuera el 6, pocos metros para el disco, número 3, cabeza de ventaja sobre el número 6, en la tercera ubicación el 5, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera: primero el número 3, Moon Pistol; segundo el 6, Sundown Kid; tercero el 5, The Spider; cuarto el 8, Gator 52. Tiempo empleado por el ganador: minuto 11 segundos 49 centésimos. Ganada por una cabeza del segundo al tercero, cuerpo y medio. Los dividendos: Espora ganador del número 3 vacante, la llave directa 3, 6, 31.500 guaraníes. La trifecta quedó vacante. El duplo 2-3 con 3 aciertos, 144.700 guaraníes. La primera triple, aceptaron 24 boletos, valor de enganche 23.600 guaraníes. El segundo pase de la apuesta P4, aceptaron 15 boletos, su valor 505.600 guaraníes. En esta sexta carrera está en juego la apuesta triple F, 10.000 el costo. Clásico Fundación de Asunción sobre 2.000 metros, 5 competidores.
Están saliendo los competidores del Clásico Fundación de Asunción a la pista principal para realizar el paseo preliminar. El número 1 Influyente con la conducción de Juan Figueredo, 60 kilos. El número 2 Enfant Wells Carlos Vera, 60 kilos. El número 5 Rojo Víctor Carruega, 59 kilos. El 3 Sonbox Juan Ramírez, 60 kilos. El número 4 Kamikaze con la conducción de Marco Rivas, 60 kilos. Les recordamos al público, en esta sexta carrera está en juego la Triple F con un valor de 10.000 guaraníes.
recordamos al público, en esta sexta carrera está en juego la triple F con un valor de 10.000 guaraníes. Y restan 5 minutos para que finalicen las apuestas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron el clásico Fundación de Asunción. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino por el lado de la pista al participante número 5, Rojo. Le toma cuerpo de ventaja número 4, Kamikaze. Tercero se desempeña el 3, Sonbox. Cuarto viene siendo el 2, Enfanwell. Cierra la marcha el 1, Influyente. Los competidores van a empezar a volcar el primer codo. Hay lucha en la delantera, el 5, Rojo. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, Kamikaze. En la tercera ubicación, a 7 cuerpos y medio, lo hace el número 1, Influyente. Cuarto se desempeña el 2, Enfanwells. Cierra la marcha ahora por fuera el 3, Sonbox. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1500 metros. El 5, Rojo, cabeza de ventaja sobre el número 4, Kamikaze, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña a 4 cuerpos y medio, ganando un terreno número 3, Sonbox. Cuarto viene accionando el 2, Enfanwells. Cierra la marcha ahora el número 1, Influyente. Los competidores están en la señal indicatoria de los 1200 metros. Asume el comando del lote el número 4, Kamikaze. Estira cuerpo de ventaja sobre el 5, Rojo. Tercero se desempeña mejorando rápidamente por el lado de la pista el número 1, Influyente. Cuarto viene accionando el 3, Sonbox. Y la marcha ahora el 2 Enfanwells. Los competidores van a comenzar a enfrentar el último codo. Vuelve a tomar la delantera el 5, Rojo, pequeña ventaja ahora sobre el 4, Kamikaze. Tercero se desempeña, ganando terreno rápidamente el 1, Influyente. Cuarto por dentro el 3, Sonbox. Cierra la marcha el 2, Enfanwells. Los competidores están en mitad del último codo. Asume el comando del lote el número 1, Influyente. Estira ahora cuerpo y media de ventaja sobre el número 2, Enfanwells, que pasa a la segunda ubicación. Tercero se desempeña el número 4, Kamikaze. Cuarto viene accionando el 5, Rojo. Cierra la marcha el 3, Sonbox. Los competidores del clásico Fundación de Asunción están en la recta final. El número 1, Influyente, firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Enfanwells. Tercero se desempeña el participante número 3, Sonbox. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. El número 1, Influyente, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 2, Enfanwells. Gana terreno al fondo número 3, Sonbox. Descuenta ya los últimos 100 metros finales. El número 1, Influyente, firme en la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el 3, Sonbox. Tercero 2, Enfanwells. Pocos metros para el disco. El 1, Influyente con Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre el 3, Sonbox. Tercero 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 1 Influyente, segundo el 3 Sonbox, tercero el 2 Enfant Wells, cuarto el 4 Kamikaze, quinto y último el 5 Rojo. Tiempo empleado por el ganador 2 minutos 15 segundos 60 centésimas. Ganada por varios cuerpos, el segundo al tercero varios cuerpos. Dividendos, la llave directa 1-3, 52.500 guaraníes. El duplo 3-1 con 5 aciertos, 72.800 guaraníes. La primera triple aceptaron 30 boletos, valor de enganche 14.900 guaraníes. La segunda triple aceptaron 19 boletos, su valor 42.700 guaraníes. El tercer pase de la apuesta PIC 4 aceptaron 6 boletos, valor de enganche 1.184.700 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la sexta carrera. Le informamos al público, en esta séptima carrera arranca la última triple, 40.000 el costo y tiene como pozo inicial 2 millones de guaraníes.
Les recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, pozo inicial, 2 millones de guaraníes.
Comenzarán a salir los competidores de la séptima carrera. En pantallas el 10 Gauchiño Carlos Vera, 54 kilos. El 2 Emperador Víctor Carruega, 55 kilos. El 9 Don Mágico Leonardo Jiménez, 51 kilos. El 1 Slinemaker Ariel Sanabria, 55 kilos y medio. El número 6, el número 13, perdón, es Velocísimos con la conducción de Luis Franco. El 5, Rey Asiático José Romero, 50 kilos. El 4, Enérgico Juan Ramírez, 56 kilos. El 8, numeral 1, Marco Rivas, 51 kilos. El 3, Berlín Carlos Romero, 54 kilos. Y el número 6, Terremoto Oscar Galloso, 55 kilos. En esta séptima carrera arranca la última triple. 40.000 es el costo. Hay 2 millones de guaraníes como pozo inicial. Y el pozo ya supera los 6.500.000 guaraníes.
Le informamos al público, en esta séptima carrera no corre el 7, Jubileo In. En su reemplazo ingresa el suplente número 13, Velocísimos, con Luis Franco, 56 kilos. Y les recordamos al público apostador, en esta séptima carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo inicial. Le recordamos al público apostador, en esta séptima carrera arranca la última triple, 40.000 el costo y 2 millones iniciales en esta última triple. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. Finalizan las apuestas. Se van colocando los participantes de la séptima carrera, distancia 1300 metros. Ingresa al 8, numeral 1. Se coloca el favorito de la carrera, el número 9, Don Mágico. Campana de largada. Ingresa al 10, Cauchiño. Va quedando todo en condiciones.
Largaron. Parte con desventaja el número 13, Velocísimos, a tiempo que sale en señal en el camino el competidor número 5, pequeña ventaja sobre el 1. Tercero se desempeña participante número 3, cuarto viene accionando el 4, en la quinta ubicación el 9, más atrás el 10, luego el 6. Descontados los primeros metros de la prueba, asume comando el lote el 1, Lightmaker, corre con cuerpo de ventaja sobre el 3, Berlín, tercero se desempeña expectante el 4, Enérgico, cuarto viene accionando por dentro, ganando terreno rápidamente el 6, Terremoto, en la quinta ubicación lo hace el 5, Rey Asiático. Los competidores están comenzando a enfrentar el codo con el número 1, Lightmaker, enseñando el camino, corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10, Gauchiño. En la tercera ubicación se desempeña participante número 4, Enérgico, cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo el número 9, Don Mágico. En la quinta ubicación se desempeña, gana un terreno rápidamente del fondo el 8, numeral 1, y los competidores de la séptima carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1, Lightmaker, intenta la disparada, corre con cuerpo de ventaja sobre el 10, Gauchiño, gana terreno por dentro participante número 4, Enérgico, descuenta ya los últimos 300 metros finales, va a haber lucha delantera por fuera el número 9, Don Mágico, le toma una pequeña ventaja número 10, Gauchiño. En la tercera ubicación se desempeña el 4, Enérgico, descuenta ya los últimos 200 metros finales, sigue la lucha delantera por dentro número 10, Gauchiño, a su costado exterior número 9, Don Mágico, tercero se desempeña el número 4, Enérgico, últimos 50 metros finales, hay lucha delantera por dentro el 10, por fuera 9, pocos metros para el disco, por dentro número 10, cabeza de ventaja sobre el número 9, tercero el 4, y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la carrera. Primero el 10 Gauchiño, segundo el 9 Don Mágico, tercero el 4 Enérgico, cuarto el 1 Laymaker, quinto el 8 numeral 1, sexto el 5 Rey Asiático. Tiempo empleado por el ganador, minuto 21 segundos 29 centésimas, ganada por el Pescuezo, el segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos. La llave directa, 10-9 con 2 aciertos, 322.000 guaraníes. La trifecta vacante, el duplo 1-10 con 4 aciertos, 255.500 guaraníes. La primera triple, acertaron 23 boletos, su valor 687.000 guaraníes. La segunda triple acertaron 2 boletos, valor de enganche 223.100 guaraníes. Y la triple que finalizaba ha quedado vacante. El pick 4 que culminaba con un solo acierto, 5.686.700 guaraníes. En pantallas, el desarrollo de la séptima carrera. Informamos al público cambio de monta en la novena y última carrera. Al número 8, Mercader, lo correrá el jockey aprendiz Leonardo Jiménez.
Reiteramos, cambio de monta en la novena y última carrera. El 8 Mercader será conducido por el jockey de aprendiz Leonardo Jiménez. En esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, Pozo Núñez. Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Del Mar, para nuestra octava carrera del programa oficial. Inscriptos 9 ejemplares, no corre el 5. Competencia sobre 1700 metros, pista de césped. Favorito el 4, Gypsy Spirit, seguido muy de cerca por el 8, Mukli. Tercer jugado el 7, Galobi. Restan 18 minutos para que finalicen las apuestas. En esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 1 millón de guaraníes Pozo inicial.
Le informamos al público apostador, en esta octava carrera está en juego el duplo. 20.000 al costo y tiene un incremento del pozo de 1.000.000 de guaraníes.
Están saliendo a la pista principal en el hipódromo de Del Mar los competidores de lo que será nuestra octava carrera del programa oficial. Allí vemos al 2, Aun Luby, con la conducción del mexicano Víctor Espinosa. El número 3, Prima Valentina, bajo las órdenes de Ricardo González. La número 4 es la favorita de la carrera, Gypsy Spirit, con Flavien Prat. El 6, Cookie Gold, contará con la conducción de Abel Cedillo. La número 7, Galovi, en los estribos Juan Hernández. Y la número 8, Macli, con la monta de Humberto Rispoli. Y el número 9, Sassy Serp, bajo las órdenes de Mario Gutiérrez. Restan 7 minutos nada más para que finalicen las apuestas. El duplo arranca en esta octava carrera, 20.000 el costo y tiene un incremento del pozo de 1 millón de guaraníes. Les recordamos al público apostador en esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, incremento de pozo de 1 millón de guaraníes. Últimos 3 minutos para que finalicen las apuestas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 7. Le toma cuerpo y medio de ventaja al 8. En la tercera ubicación se desempeña el 9. Cuarto viene accionando el 2. En la quinta ubicación el 4. Los competidores descontaron los primeros metros de la prueba con el número 7 enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 8. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 2. Cuarto viene accionando el competidor número 9. Los participantes están enfrentando el codo. El número 7. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 8. En la tercera ubicación se desempeña el 2. Cuarto viene accionando por dentro el participante número 4. En la quinta ubicación se desempeña el 9. Los competidores están en la recta opuesta con el número 7. Cuerpo de ventaja sobre el 8. En la tercera ubicación se desempeña el 2. Cuarto viene accionando el 9. Quinto expectante se desempeña el 4. En la sexta ubicación lo hace el número 6. Los competidores contra los primeros 800 metros en 48 segundos, 43 centésimos. El número 7, medio cuerpo de ventaja ahora sobre el 8 que va en su búsqueda. Tercero expectante se desempeña el 2. Cuarto mejorando lo hace el 9. Entre ambos viene accionando el 4. Los competidores están enfrentando ya el último codo. Se acortan las diferencias entre el puntero número 7, pequeña ventaja ahora sobre el 8 que va resueltamente su búsqueda, gana terreno al fondo el 4 y están en la recta final. Últimos 400 metros finales, va a haber lucha en la delantera, domina el 8, pequeña ventaja ahora sobre el número 7, en la tercera ubicación se desempeña el 2, gana terreno al fondo el 4, descuenta ya los últimos 150 metros finales el número 8, logra tirar ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, gana terreno de fondo el 4, más abierto el 1, últimos 20 metros finales el número 8, logra tirar cuerpo de ventaja ahora sobre el 1, en la tercera ubicación el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava carrera. Primero el 8, Mockley. Segundo el 1, Hollywood Girl. Tercera la número 2, Unlovey. Cuarta la número 4, Gypsy Spirit. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 42 segundos 52 centésimas. Ganada por el Pescuezo, de la segunda a la tercera, el Pescuezo. Y los dividendos. La llave directa 8-1 ha quedado vacante, y al igual que la trifecta 8-1-2. El duplo 10-8 con un solo acierto, 518.000 guaraníes. La segunda triple aceptaron 6 boletos y el valor del enganche es de 3.034.100 guaraníes. La triple que finalizaba ha quedado vacante. En los monitores se está mostrando el desarrollo de la octava carrera. Le informamos al público apostador en esta novena y última carrera. Está en juego la llave directa, 10.000 garantizado de 1 millón de guaraníes. Ejemplares de la novena categoría A, distancia 1.200 metros. Cambio de monta al 8 Mercader Luis Leonardo Jiménez.
Están en la pista los competidores de la novena y última carrera. El 1, Severus Gabriel Mena, 54 kilos. El número 5 es Hunter Juan Figueredo, 56 kilos. El 4, Rey Maya Marco Rivas, 54 kilos. El número 6, Torino Oscar Galloso, 56 kilos. El 2, Poder de Biriwí Carlos Romero, 54 kilos. El 7, Depredador Luis Franco, 58 kilos. El número 3, Atraco Juan Ramírez, 54 kilos. El número 9, Meteoro José Romero, 54 kilos.
Le recordamos al público apostador en esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, pozo inicial de 1.000.000 de guaraníes. Reiteramos, pozo garantizado 1.000.000 de guaraníes, la llave directa. Le recordamos al público apostador en esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, pozo garantizado 1.000.000 de guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
recordamos al público apostador en esta novena y última carrera. Está en juego la llave directa. 1 millón garantizado. Es el pozo a 10.000 guaraníes el costo del boleto. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Ya tenemos campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 5, le toma pequeña ventaja al número 7, Depredador. Tercero se desempeña el número 2. Cuarto mejorando por fuera el 6. En la quinta ubicación se desempeña el 1. Más abierto lo hace el 8, Mercader. Los competidores descuentan los primeros 200 metros de carrera. El 7, Depredador, pequeña ventaja sobre el 4, Rey Maya. Tercero se desempeña el número 5, Hunter. Cuarto viene accionando el competidor número 6, Torino. Más abierto lo hace el 8, Mercader. Los competidores están enfrentando el codo. El 7, Depredador, cuerpo de ventaja sobre el 4, Rey Maya. Tercero se desempeña el 5, Hunter. Cuarto mejorando por fuera lo hace el 8, Mercader. En la quinta ubicación gana terreno el número 3, Atraco. Más abierto lo hace el 9, Meteoro. Los competidores están los últimos 550 metros. El 7, Depredador, cuerpo de ventaja ahora sobre el 3, Atraco. Abierto el 9, Meteoro. Y están en la recta final. Últimos 450 metros finales. El número 7, Depredador, intenta la disparada. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 4, Rey Maya. Tercero se desempeña participante número 3, Atraco. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha delantera. El 7, Depredador, pequeña ventaja sobre el número 3, Atraco, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 9, Meteoro. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. Continúa la lucha delantera. El número 7, Depredador, pequeña ventaja sobre el 4, Rey Maya. Abierto gran terreno el número 3, Atraco. Últimos 50 metros finales por dentro el número 7, Depredador. Logra tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, el tercero el 3 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la novena y última carrera. Primero el 7, Depredador. Segundo el 3, Atraco. Tercero el 4, Rey Maya. Cuarto el 9, Meteoro. Quinto el 8, Mercader. Sexto el 5, Hunter. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos 14 centésimas. Ganada por un cuerpo. El segundo al tercero, El Hocico. Dividendos por ganador vacante. La llave directa 7-3, 259.000 guaraníes. La trifecta 7-3-4, 359.100 guaraníes. El duplo 8-7 con 6 aciertos, 546.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 2 aciertos, 7.281.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la novena y última carrera.